Sean bienvenidos a la tercera parte del iceberg de Lost Media Oscura, acompañen a su narrador, Kaiser Terror, en este viaje por los metrajes que no deben ser encontrados. La Guerra de las Malvinas fue un conflicto bélico liderado entre la República Argentina y el Reino Unido a mediados del año 1982. El conflicto entre las dos naciones se daría por el desembarco y la posterior toma de las Islas Malvinas por parte del ejército argentino, las cuales habían sido reclamadas por el país sudamericano desde 1833 tras la ocupación británica de las islas ese mismo año. Como respuesta a la ocupación, la primer ministra de Reino Unido de aquella época, Margaret Thatcher, enviaría a la flota británica para recuperar las islas, que tras unos largos 74 días de combate los británicos finalmente retomarían el control de las islas. Este conflicto fue clave para la historia tanto de Reino Unido como de Argentina, ya que repercutió fuertemente en ambas naciones. Por el lado de Argentina terminaría provocando la caída de la dictadura cívico-militar que gobernaba el país desde 1976, y en el caso de Reino Unido ayudaría a la reelección de Margaret Thatcher como primer ministra, aparte de generar un cambio significativo entre la relación bilateral entre estas dos naciones. Como mencionamos anteriormente, Argentina se encontraba bajo una dictadura cívico-militar, en la que se perpetraron abusos en contra de los derechos humanos y la libertad de expresión del pueblo argentino. Bajo esta dictadura también hubo una fuerte cantidad de desaparecidos por parte del Estado, y por supuesto el periodismo era altamente censurado y controlado por este último. La prensa únicamente mostraba lo que era del agrado del régimen y que no afectará su imagen. Este control sobre la prensa afectaría a la cobertura de la Guerra de las Malvinas, de la cual la dictadura tenía planeado documentar para ganarse el apoyo de los civiles. Aunque en un principio el presidente argentino, Jorge Galtieri, no permitió la entrada de periodistas a la zona de guerra, finalmente le daría permiso a un número muy limitado de periodistas para cubrir el conflicto, en los que se encontraba el periodista Nicolás Casenseau, al que se le dio el nombre del rostro de la guerra, debido a que fue el periodista que más cobertura dio del evento. Nicolás junto con otros periodistas denunciaron que una vez acabado el conflicto se les decomisaría más de 120 horas de metraje, en las que se encontraban entrevistas a los combatientes argentinos y grabaciones de los combates. Esta cantidad de horas perdidas es abismal si tomamos en cuenta que el material fílmico que saldría a la luz fue de solamente 10 horas. En palabras del periodista Carlos Clavel, quien era subgerente del noticiero AT, se contó lo siguiente. Se grabó todo en 2 rollos grandes de fílmico y cuando volví al día siguiente, me devolvieron uno solo. Con ese material, se editó y compaginó el primer programa especial, el único programa auténtico. Según Carlos, aquel rollo perdido contenía grabaciones del combate del 1 de mayo, en el que se vería el bombardeo al aeródromo de Puerto Argentino por parte de la Armada inglesa, junto con entrevistas a los soldados argentinos heridos en un hospital que mandaban saludos a sus familias. Nicolás Casenseau relataría lo siguiente. Mis compañeros de Canal 7 me dijeron que el 90 o el 95% de lo que mandamos fue destruido, no solo no emitido, directamente destruido. Se desconoce bastante acerca del material perdido, pero gracias al testimonio de varios periodistas, se conoce que la mayoría de este material fílmico fue destruido o censurado, esto debido a que mostraba derrotas del ejército argentino y grabaciones de los soldados gravemente heridos. Esto obviamente sería censurado por el régimen para no dar una mala imagen del ejército. Siendo la grabación más interesante la de la ya mencionada batalla de Puerto Argentino. El periodista Diego Pérez Andrade afirmaría lo siguiente. Existía un mercado negro de materiales generados en las islas, que por alguna vía terminaron llegando a manos privadas. Yo algo sabía porque alguna vez me invitaron a integrar esa cadena de corrupción, y decidí no participar. El periodista Carlos Clavel llegó a mencionar en varias ocasiones este supuesto mercado negro en el que presuntamente se comerciaban los metrajes grabados durante el conflicto. Según los testimonios, varios de los metrajes que no fueron destruidos por la dictadura terminarían siendo comprados y posteriormente contrabandeados a otras naciones como Estados Unidos o Reino Unido. Hasta la fecha el paradero exacto de estas cintas sigue siendo un misterio, especulándose que podrían estar en algunas colecciones privadas.
La masacre de Guayaquil fue una brutal represión ante una protesta realizada por estudiantes, que junto con el pueblo ecuatoriano exigirían justicia después del trágico caso de Manavicta Pablo García. Era el año de 1959 y el presidente Camilo Ponce Enríquez ya llevaba 3 años al frente del gobierno del Ecuador, en medio de una profunda crisis económica y social que azotaba al país sudamericano. Sin embargo, la gota que derramaría el vaso para la gente ecuatoriana sería el caso del conscripto Manavicta Pablo García, quien era víctima de los maltratos de su superior el capitán Galo Quevedo. Al revelarse este terrible caso, terminaría conmocionando e indignando al pueblo ecuatoriano, que junto con estudiantes saldrían para exigir justicia por Pablo García, quien se quitaría la vida por los maltratos recibidos. Lamentablemente serían brutalmente reprimidos por las Fuerzas Armadas, los protestantes se enfrentarían al ejército en una violenta riña que terminaría con una gran cantidad de muertos y heridos. Sin embargo, esto no sería lo peor, ya que el coronel Luis Pineiros retornaba de la capital ecuatoriana con órdenes explícitas del presidente de acabar con cualquier intento de protesta. Bajo estas órdenes, un grupo de estudiantes que se dirigió a las afueras del cuartel de policía para continuar con las protestas fueron asesinados por el ejército ecuatoriano. Durante aquel oscuro día, el cineasta y reportero Gabriel Tramontana Herrera saldría a las calles acompañado de su cámara Bell Howell de 35 mm con la que filmaría los cadáveres que yacían abatidos en las calles. Tras viajar a los Estados Unidos y revelar el metraje, aquel funesto testimonio le marcaría tanto que viajaría a Quito y se lo mostraría al presidente Camilo Ponce Enríquez, quien le respondería de una forma amenazante lo siguiente: Si lo pasa, aténgase a las consecuencias. Estos metrajes, que representaban una amenaza para la estabilidad del gobierno, finalmente terminaría en las manos del presidente Enríquez, después de una negociación que este tuvo con Gabriel Tramontana. El estado de estas grabaciones es totalmente perdido, ya que se desconoce el paradero de las cintas. En el año 2009 se le haría una entrevista a Gabriel Tramontana, en donde confesaría por primera vez la existencia de dichos metrajes, mostrándose negativo cuando se le pidió que mostrara dichas cintas, diciendo que no lo haría por el acuerdo que hizo con el mandatario. Incluso se especula si es que Tramontana se las entregó todas a Enríquez.